¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en este nuevo encuentro del ciclo La Huerta Familiar Agroecológica, en este caso de otoño-invierno. Ya vemos en las veredas, en las calles, las hojas, los árboles que van cayendo. Van viendo en esta sala, en estos expositores que están aquí acompañándonos, algunos con buzo, con camperas, porque se ha venido el frío y a quienes están en vivo saludar a través del canal de INTA AMBA. Estamos justamente en este quinto encuentro del ciclo de charlas que organiza el Centro Regional de Buenos Aires Norte, el Centro Regional de Buenos Aires Sur y el INTA AMBA, a través del programa Pro Huerta, junto con la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación, ambos organismos públicos, tanto el INTA como el Ministerio, que llevan adelante esta política de Pro Huerta. Todas las semanas vamos viendo un tema distinto. Hoy le toca a la protección de los cultivos en invierno, y antes de dar la presentación y que conozcan a quienes nos acompañan, mandar un saludo grande tanto a Débora Más como a Nico Fortunato. Débora siempre nos acompaña desde la comunicación y la gestión del canal de INTA AMBA, y Nicolás, uno de los expositores. Temas personales que nos atraviesan en estos días no les han permitido estar presentes, pero sí están ahí siguiéndola seguramente la charla desde el canal de YouTube de INTA AMBA. Y también recordar que a la gente de Rojas, que se engancha y revive las charlas a través de Clifford TV todos los martes, darles también la bienvenida. Me acompañan acá, ven varias caritas, Fátima Cano, comunicadora de Hilario Oscasubi en el Centro Regional de Buenos Aires Sur, siempre haciendo el aporte, el apoyo técnico, y va a estar siguiéndolo. Hoy van a ver una dinámica un poquito distinta. Estaremos los comunicadores un poquito más callados, porque tendrán otros conductores aquí en el evento, y Ana Laura Rossi, asistente regional del Centro Regional Buenos Aires Norte para el programa Pro Huerta, que estuvo intentando coordinar este grupo, que se autocoordinó ya desde el primer día que empezamos estas charlas. Se autocoordinó para este evento. Y me acompañan Martín Kandrachov, de Pro Huerta en INTA Escobar, también trabaja en la zona de Campana. Martín Diano, él es del INTA Delta Frontal, que el Delta Frontal, para quienes eh, suelen ir al Delta, es ahí la zona más turística, ¿no? Donde está el puerto de frutos y todo el Delta que conocemos, y él trabaja con toda la producción en las islas, sobre todo de Tigre y San Fernando, y que va a ser un poco el conductor, anfitrión, lector de preguntas, y que va a estar siguiendo lo que pasa en el chat y también acá en el vivo, a Marcelo Margarido, que es de INTA Las Flores, y te saludamos, Marcelo. ¿Cómo anda todo y de qué se trata, ¿no? Esto de pensar la protección de los cultivos justo ahora que se viene el frío. Bueno, gracias César. Y bienvenido, bueno, a los oyentes, a los que nos van a seguir por retransmisión de YouTube. Vamos a tratar de incorporar algunas preguntas en vivo, lo mejor que se pueda, en esta parte tecnológica, ¿no? Y lo que vaya surgiendo. Y bueno, yo estoy un poco vestido acorde. A propósito, me vestí de esta forma cuando hablamos de cultivos protegidos, porque bueno, se vino una época, como vos mencionabas, César, donde en realidad tenemos que empezar a trabajar en protección de cultivo. Vos sabés que conversando con los chicos le decíamos, bueno, ¿de qué tenemos que proteger? Porque cuando uno empieza pensamos en lo que significa la palabra protección, es resguardar de alguna forma, amparar, defender. Y bueno, ¿de qué tenemos que amparar a las plantas? ¿De qué las tenemos que defender? Así que un poquito va a ser esa lo que hoy vamos a empezar a trabajar junto con los chicos. Vamos a empezar a charlar entre nosotros como un conversatorio, lo vamos a hacer en forma de conversatorio, ¿no? Y vamos a hacer una salvedad, ¿no? Al inicio. Cuando hablamos de cultivos protegidos, en realidad no solamente estamos hablando de que vamos a trabajar con tecnologías donde queremos resguardarlo de determinadas condiciones ambientales, ¿sí? Porque también podemos proteger a los cultivos cuando empezamos a hablar de mallas antiáfidos, que queremos protegerlo de determinadas plagas, o en realidad queremos protegerlo de determinadas enfermedades, entonces utilizamos o antialimentarios o algún producto de origen
orgánico, agroecológico, para que esa planta no sea afectada. Eso es una forma de proteger el cultivo. Hoy específicamente nos vamos a referir a esto que menciona, ¿no? Cuando lo que nosotros vamos a hacer es modificar un poco el ambiente, el microclima donde la planta se va a desarrollar, sobre todo en la huerta de invierno, y vamos a utilizar estructuras que son permanentes, no permanentes, vamos a ver qué cosas nos pueden afectar, algunos mitos, algunas realidades que nos afectan a los cultivos de invierno. Así que en esto se va a basar un poquito lo que va a ser la charla de hoy sobre lo que significan los cultivos protegidos. Así que cuando nosotros hablamos de cultivos protegidos, dijimos que básicamente nos afecta la parte ambiental. Por eso Tincho la pregunta, o Martín la pregunta del millón en este sentido, ¿qué factores o condiciones en realidad en esta época en particular nos empiezan a afectar lo que sería la huerta de invierno? Bueno, principalmente en esta época, como vos bien decías, o sea, las bajas temperaturas son un tema importante, también el viento, ¿sí? O sea, los vientos nos afectan también el desarrollo de nuestros cultivos. En términos generales, digamos, en nuestra huerta agroecológica, donde tenemos varios cultivos en simultáneo, también flores y, bueno, toda una actividad biológica trabajando en forma conjunta, se ve afectado por las bajas temperaturas, ¿no? O sea, la temperatura va regulando esa actividad biológica. En la medida que la temperatura aumenta, la actividad biológica se acelera, y en la medida que la temperatura disminuye, también se van deteniendo algunos procesos. Ahora, hay temperaturas muy bajas, o sea, debajo, cuando nos acercamos a 5 grados o debajo de 5 grados, donde la actividad biológica ya prácticamente se va deteniendo, y puede, digamos, ir perjudicando a algunos cultivos, ¿sí? O sea, tenemos algunos cultivos que son sensibles. Cuando, digamos, bajamos de 3 grados centígrados, ya se pueden producir incluso daños en algunos cultivos. Y hay otros cultivos que son más resistentes y que son los que en general se hacen en esta época, ¿no? Por ahí en otras latitudes, en esta época se puede hacer tomate, pero teniendo otra radiación, otras temperaturas. Acá estamos llegando al fin de esos cultivos. Así que te hago una pregunta, Tincho, en este sentido. Cuando vos hablas de temperaturas que nos van a condicionar en la huerta de invierno, es decir, cuando empiezan a descender, o digamos, a partir de 5 grados, ahí nos tenemos que empezar a preocupar porque las plantas empezarían en un estado de reposo vegetativo, ¿verdad? Sería así. Exactamente, sí, sí, sí. Ahí nos tenemos que preocupar un poco porque las plantas dejan de crecer y desarrollarse. Ahora nosotros podemos tomar estrategias para, digamos, que pueden ser, digamos, algunas estrategias son naturales y otras artificiales para, digamos, adecuar el ambiente a una, digamos, temperatura mejor que nos permita seguir realizando nuestros cultivos, o que acelere los procesos biológicos en este sentido, ¿sí? Así que, O sea, generar un ambiente más cálido. excelente. Así que digamos que el primer determinante es la temperatura, ¿no? Que nos va a condicionar sobre todo en la época de invierno. El sol también es condicionante, pero en este caso nos favorecería. Pero el viento, ¿qué incidencia tendría? Digamos, ¿cómo afectaría? ¿O en qué, digamos, va a condicionar una huerta de invierno? Bueno, el viento, digamos, también va a detener el crecimiento, va a generar plantas más achaparradas, puede, digamos, transportar arenas y, digamos, material que pueda lastimar nuestros cultivos. A veces dependerá la situación, pero incluso dejar raíces descubiertas y afectando digamos, el desarrollo normal del cultivo. Si nuestro cultivo se lastima, después queda más propenso a enfermedades y demás. Entonces, digamos, se pueden generar estructuras, digamos, cortavientos o, digamos, barreras que impidan que el viento excesivo nos esté impactando en nuestra huerta. Está bien, excelente. Así que serían estos, digamos, los factores determinantes. Si quiero hacer una huerta de invierno, en realidad ya sabemos, ¿no? Que la temperatura va a afectar notablemente, sobre todo esto que vos marcabas, por debajo de los 5,
ya se empieza a detener el crecimiento. Así que tomando en cuenta que esto, que es un factor que nos va a condicionar para la huerta, Leo, la pregunta es para vos. ¿Todas las plantas necesitan protección? ¿Necesitamos proteger todas las plantas en los cultivos de invierno? Una buena pregunta, Marcelo. Sí, por lo general es una pregunta que lleva la palabra depende, pero sí, pensando un poco en las especies que tenemos para esta estación, ¿sí? Lo que viene en el kit de ProHuerta, algunas necesitan protección si atrasamos la siembra, ¿sí? Fíjense que ahora en mayo ya tenemos fríos, llegamos a algunas temperaturas, como dice el Tincho, de 5 grados o menos, entonces convendría hacer algún tipo de protección. Hay otras, por ejemplo, que son resistentes, ¿sí?, a la baja temperatura, y algunas que necesitan acumular horas de frío. Como también tenemos frutales, como los de hoja caduca, que necesitan acumular horas de frío, como la manzana, la pera, etc. ¿Sí? Claro. Ahora, por ejemplo, en el kit de ProHuerta que reciben normalmente las familias, ¿no? Los huerteros, de lo de invierno, ¿qué especies deberíamos proteger, digamos, o de almácigo o en su ciclo productivo? Y es una buena pregunta. Por lo general, las que tienen más sensibilidad, digamos, en su inicio son las de, por ejemplo, la lechuga, ¿sí? Son muy sensibles si nos atrasamos a la siembra. Después tenemos otras que necesitan esas horas de frío, ¿sí? Como la cebolla, la zanahoria, el ajo. Pero por lo general, cuando tenemos temperaturas muy bajas, siempre hay que tener algún cuidado al respecto. Ahí está, excelente. Es decir, no todas van a requerir de que le hagamos una estructura de protección, ¿no? Algunas que van a, básicamente, necesitan el frío para reproducirse, para poder producir, y otras que son tolerantes o resistentes, ¿no? Como el caso de habas, arvejas, que también las podemos utilizar. Pero hay otras que bueno, vamos a tener que en la parte, como empieza a descender la temperatura, vamos a tener que tener en cuenta esto. Ahora, para esto tenemos una herramienta que es la siembra estratégica, ¿verdad? Para poder escapar, como muestra esa figura de ese frío, justo estamos en esta época donde empiezan a caer las primeras heladas, en algunos lugares están cayendo, en otros ya han caído algunas heladas. Hacer una siembra en estas condiciones, ¿nos va a favorecer la germinación, Leo? Y es complicado porque tenemos que estar atentos al calendario de siembra, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que estar atentos a la fecha de helada, no podemos sembrar cuando la temperatura es muy baja, ¿sí? Hay cultivos que necesitan temperaturas superiores a los 5 grados que decía Tincho para poder germinar, se van a ver dañados, o quedan dormidas las semillas, ¿sí? Claro, entonces por eso es la siembra estratégica, es disponer de la semilla en tiempo. Bueno, por eso recuerdo uno de los primeros encuentros donde se hablaba acerca de lo que es cosecha de semilla, ¿no? Cuando uno tiene la semilla en tiempo, nos permite hacer una siembra a partir de marzo. Siembras de marzo, siembras de abril, para que tengamos una buena germinación, sobre todo en lo que tiene que ver cuando empezamos a hacer los almácigos. Pero ahí esa imagen me hace acordar a algo que nos empieza a suceder en esta época, donde hay algunas cuestiones que son mitos, otras que tenemos que entender y otras que, bueno, nos ayudan a pensar cómo poder tener un éxito o lograr éxito en una huerta de invierno. Por eso la pregunta que te voy a hacer, Leo, es ¿cómo se produce la helada? ¿Es cierto que existe la helada blanca, la helada negra? ¿Y cuál de las dos afecta más que la otra? Una muy buena pregunta. La helada, primero, no es algo que, como dicen uno de los mitos, que cae, ¿sí? Es un descenso de la temperatura, ¿sí? De la masa de aire más cercana al suelo, serían los primeros 5 centímetros, ¿sí? Estamos hablando de temperaturas de 0 grados o por debajo de esos 0 grados, ¿sí? Hay distintas temperaturas como para ir encasillándolas. Por esta zona, en Escobar, por lo general son heladas algo suaves, quizá moderadas, pero cuanto más oceánicos la zona, ¿sí? Más cercanas a cuerpos de agua, más leves son las heladas, ¿sí? Porque lo que te está variando ahí, el tipo de helada, ¿sí? Es la humedad. Ahora, si yo tengo, como preguntabas, si tengo heladas con baja humedad, va a ser un poco más fuerte, ¿sí? El descenso de temperatura. Si hay más humedad, va a ser más leve, ¿sí?
podemos jugar un poco con los mapas de INTA, por ejemplo, para ir guiándonos con fechas medias de primeras heladas o fechas de última, ¿sí? Por ejemplo, acá, para que se den una idea, como decía Tincho, tenemos zonas, ¿sí?, de latitudes un poco más al norte, como en Misiones, que tenemos temperaturas, tenemos fechas probables de helada, ¿sí? Fíjense, en julio, y las de última helada también en julio. O sea, estamos con un periodo de helada re cortito, cuando nuestras zonas son un poco más amplios, ¿sí? Respondiendo a la pregunta, Marcelo. Y cuando vos te referías, yo hoy te preguntaba, ¿no? Sobre la helada blanca, ¿cómo se produce y cómo afecta? O cómo es la helada negra, la famosa, y cayó la helada. Bueno, ahora ya sabemos que no cae la helada es un fenómeno. Pero bueno, Claro. ¿cómo afecta a la huerta de invierno a diferentes plantas? Y es un fenómeno meteorológico, o sea, depende de la bajada de temperatura y también de la humedad. Por ejemplo, en esta zona, siempre cito Escobar porque son más bien heladas blancas las que se ven, porque la helada blanca, ¿sí?, es la que tiene más bien una humedad alta, y por arriba del 60%, ¿sí?, y tenemos temperaturas de 0 grados, temperaturas bajas leves, suaves, no es algo tan drástico, ¿sí? Y después tenemos la helada negra, ¿sí?, que es al contrario, tenemos baja humedad, ¿sí?, y afecta demasiado a los cultivos. ¿Por qué? Porque no se está congelando una capa de, digamos, el vapor de agua que hay en el aire, porque no tenemos humedad directamente. ¿Sí? Lo que se estaría congelando es el agua dentro del tejido del vegetal. Esto produce una necrosis, ¿sí?, esos tejidos ennegrecidos, y también es un foco de entrada de enfermedades, ¿sí? Es algo bastante complicado la helada negra. O sea que lo que estás mencionando, para que una helada pueda afectar a una huerta de invierno, sea una huerta urbana, periurbana, una huerta rural o una huerta de balcón o terraza, cuando tenemos alta humedad, digamos que hay un proceso de congelamiento o se empieza a hacer escarcha de esa humedad ambiente. Pero cuando tenemos baja humedad ambiente, el daño es mucho más severo. Ahí en la foto anterior, si me la podés pasar, Tincho, me gustaría hacerle una pregunta a Leo. Vos decís, Leo, que en esa condición, esa lechuga que tengo ahí súper congelada en invierno, no se va a dañar porque supuestamente la humedad ha sido ambiental, entonces en los tejidos no le va a afectar. Y por lo general frena un poco el crecimiento, ¿sí?, cuando hay baja temperatura, pero después cuando sale el sol, levanta esa helada, digamos, y retoma el crecimiento, ¿sí? Las especies que tenemos de kit de ProHuerta, adaptadas para esta estación, ¿sí?, son resistentes a este tipo de factores. Pero, por ejemplo, si no tenemos humedad, va a ser drástico el daño, ¿sí? Muy diferente a lo que es una helada blanca. Claro. Y, por ejemplo, en el estadio, me imagino que también el estadio del plantín que nosotros tengamos debe afectar demasiado. Si es recién lo trasplantamos pequeño o en este caso donde ya está más desarrollado. Tal cual, tal cual, tal cual. Siempre hay que pensar eso, en hacer una protección quizá cuando nos atrasamos en la siembra y tenemos plantines muy chiquitos, ¿sí? Ah, está, excelente. En definitiva, sea helada blanca o helada negra, puede llegar a afectar al cultivo, ¿no? Tal El cual. cultivo, la huerta que nosotros tengamos. Así que lo que ahora me surge la duda, la pregunta es, ¿cuáles son los métodos de protección, Martín, que tengo para poder atenuar los efectos que puede llegar a producir el frío, pero más sobre todo la helada, o blanco o negra, que caiga la helada y nos quedemos sin cultivo? Sí, Marcelo, mira, como, digamos, mecanismo de protección podemos agruparlos en dos, ¿no? O sea, por un lado tenemos los métodos de protección pasivos, que son, digamos, fijos, que son estancos, digamos, que vamos a tener en cuenta a la hora de diseñar o planificar nuestra actividad productiva, y por otro lado los métodos activos, que son los que vamos a utilizar en el momento que está ocurriendo la helada, ¿sí? O sea, primero vamos a describir, a puntear un poquito cuáles son los métodos pasivos, que son los que más se utilizan además en las huertas, en las actividades productivas acá en la provincia. Entonces, algunas cosas que por ahí no se toman tan en cuenta
es la selección del lugar y la orientación, ¿no? O sea, a la hora de planificar nuestra producción, vamos a buscar un lugar que sea bien soleado, ¿no? O sea, queremos que reciba la mayor cantidad del sol, más en esta época de invierno donde las temperaturas son bajas, o sea, queremos que tenga la mayor insolación posible. Siempre la orientación este-oeste, para el caso de si vamos a tener alguna estructura como un invernadero, para aprovechar, digamos, realmente la mayor cantidad de horas de luz y que se caliente el interior. Bueno, la selección de especies, algo ya estuvo nombrando Martín, ¿no? O sea, como las que vienen en el kit de ProHuerta, digamos, pero uno a la hora de decidir qué cultivos va a hacer, va a buscar especies que sean adaptadas para esta época, que realmente puedan cultivarse en esta época. Barreras de drenaje y para el aire frío, ¿sí? O sea, hablábamos del viento, digamos, de cómo proteger nuestros cultivos del viento, generando algún tipo de barrera para que no tenga problemas. Eso también es cosas que vamos a tener en cuenta. Eso va a ir dependiendo de dónde estemos haciendo nuestra actividad productiva, ¿no? Si son espacios grandes, seguramente recurriremos a cortinas forestales o alguna cortina a un cerco vivo, o digamos, bueno, distintas estructuras que nos permitan disminuir el viento en nuestra superficie de cultivo. Bueno, la nutrición del cultivo y el riego también son métodos de protección pasiva, o sea, vamos a tener mucho cuidado en esta época con los riegos, dependiendo del tipo de suelo que tengamos. Lo ideal es siempre mantenerlo en lo que llamamos capacidad de campo, que es un suelo bien hidratado y que, digamos, no encharcado y no seco, porque esos serían factores que nos perjudicarían, sobre todo cuando se dan estas temperaturas muy bajas y se produce la helada. Así que y bueno, te hago una consultita, sí. Tincho. Esto tiene que ver un poquito el tema del riego con lo que hoy venía hablando Leo sobre este tema, ¿no? Cuanto mayor humedad, cuando tenemos humedad en el suelo, ¿sí? La planta tiene disponible esa humedad, va a atenuar el efecto, aunque todavía no vimos la parte de estructuras, pero digamos son métodos que nos sirven muchísimo para tener digamos, una herramienta para lucha contra la helada. Ahora la pregunta que yo me hago, vos decís capacidad de campo, ¿cómo sé yo que no es mucho riego ni poco riego? Bueno, eso depende mucho de los distintos suelos, ¿no? O sea, suelos arenosos, el riego, digamos, tiene que ser más continuo que en suelos más arcillosos. O sea, tenemos que mirarlo, o sea, meter la mano y tocar el suelo, ver que no esté encharcado, pero que sí que esté húmedo, ¿no? Bien, acá sobre todo, no tenemos receta, digamos, no hay receta para decir, che, mira, tanto 40% de humedad es suficiente, ni 4 litros por metro, no. La receta, digamos, es el día a día de saber más o menos y conocer nuestro suelo. Es muy dependiente de cada tipo de suelos y de cada zona. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que abajo de una estructura como las que vamos a nombrar ahora, por ahí un macrotúnel o un invernadero, no llueve. O sea, si bien en esta época la humedad se mantiene más, en términos generales se mantiene más, porque no hay tanta radiación, entonces la evaporación es menor, hay que, digamos, chequear y que no nos esté quedando el suelo seco para no afectar también a nuestros cultivos, ¿no? O sea, si el ambiente está muy seco, es más factible o más posible que se produzca la helada negra, que, como decía Martín, nos comentaba esto de que produce destrucción de tejidos, ¿no? Se te congela el agua que está en el interior de las células y produce, bueno, necrosis y ahí la puerta abierta al ingreso de enfermedades. Mirá, vos sabés que esto que estás mencionando vos, tenemos una oyente, en este caso no es un oyente, sino a través del chat que está haciendo esta pregunta, Paula. Así que le decimos a Paula que me parece que este tema lo va a tratar si conviene o no ventilar por esta cuestión de temperatura y humedad, que ahí lo vamos a tratar un poquito más adelante.
Así que bueno, estas son un poquito las estructuras, que es lo que más le interesa a la gente. Sí, bueno, cuando yo pienso en protección de cultivo, pienso en este tipo de estructuras. Claro, Tener un invernáculo, sí, quiero tener este tipo de cosas. exactamente. Exactamente, sí, invernadero, macrotúnel, microtúnel, ¿no? O sea, tenemos distintas estructuras que podemos armar en función de nuestras necesidades y nuestras posibilidades, ¿no? Muchas veces. Lo que sí siempre recomendamos o vemos en la zona donde trabajamos, con las familias del programa Pro Huerta, es el uso también de materiales locales, ¿no? O sea, acá abajo a la izquierda se ven unos microtúneles hechos con mimbre, ¿no? También se usan mucho las estructuras de caña, ¿sí? Obviamente la cobertura va a ser con nylon transparente que permita el ingreso de la luz, que hay de distintos micronajes, o sea, eso le da distintas resistencias, e incluso también hay nylon que vienen ya con distintos tratamientos para la protección de rayos UV o antifúngicos. Y arriba a la derecha se ve otro material que es muy interesante para estas zonas donde por ahí el exceso de humedad puede traer algunas dificultades, que son las mallas antiheladas, ¿sí? O sea, son unas mallas que tienen más permeabilidad, o sea, dejan ingresar los rayos de sol, o sea, cumplen la función de protección de las bajas temperaturas, pero dejan escapar hacia la atmósfera el exceso de humedad o temperatura que se pueda generar dentro del microtúnel, ¿sí? Bien. Esto no... Estos son, digamos, como los elementos que tenemos para protección pasiva, ¿no? Algunas cuestiones que habías mencionado al principio, la elección de la especie, el sol, este tipo de estructura, dijimos invernáculos, macrotúnel o microtúnel, pero también hay algunos métodos de protección activa, ¿verdad, Leo? Que acá tengo unos mitos para preguntarte ahora. Cuando me los comentes, cuáles son estas protección que he visto que utilizan, por ejemplo, en la región de San Pedro, de lucha contra la helada, bueno, justamente esto que estás mencionando, pones en la foto, ¿verdad? Tal cual. Se pueden hacer fogatas, sí, pero se usan en ciertos cultivos, ¿sí? En ambientes abiertos. No es recomendable hacer un fuego dentro de un invernadero, ¿sí? No amerita y tampoco se lo recomiendo en una huerta familiar. Principalmente porque destruís esta estructura altamente costosa, un invernadero, ¿sí? Y también porque la contaminación que genera el humo es tremenda para las plantas. Se recomienda hacer una fogata, por ejemplo, fuera, ¿sí? Con algunas maderas duras, y las brasas dejarlas dentro del invernadero, ¿sí? Brasa, ¿sí? Como para levantar un poco la temperatura. Levanta algunos grados, pero es una pequeña ayuda. Para los cultivos más bien abiertos, como se ve arriba a la derecha, suelen hacer fogatas, lejos de la zona de las raíces de las plantas, porque es altamente dañino, ¿sí? Bien, así que este método, digamos, para una huerta no aplicaría, ¿no? Prender fuego. Pero mi pregunta es la siguiente, porque vos sabés que hay una pequeña discusión que tenemos ahí con un vecino, en el sentido de que si es bueno o es malo. Yo le digo que el humo es muy bueno para que la helada no caiga. Ahora ya sé que la helada no cae, pero para que no asiente, por lo menos. Yo digo, no, mire, hay que prender fuego para que se llene de humo y ahora el humo haga que no tengamos problema de daño por helada. ¿Esto es así? Sí, yo te diría que más bien desparrames brasas, ¿sí? No tanto humo, ¿sí? No generes tanto humo, porque también dañas las plantas, ¿sí? Y tal cual, lo que vos estás evitando es que no se baje tanto la temperatura en esos primeros centímetros del suelo, que es lo más importante para las raíces y la parte aérea de las herbáceas que tenemos, ¿sí? Así que en definitiva, él estaba ahumando a los vecinos de gusto porque el humo en sí, como método para control antihelada, no estaba funcionando, sino más bien era el otro proceso, ¿no? De generar brasas para ahora cambiar el ambiente atmosférico donde uno está haciendo la huerta. Pero bueno, para una huerta familiar eso ya es un poco más complejo poder hacerlo y con el peligro que implica. Y te hago otra pregunta, se la hago en realidad a los dos, a Leo o a Tincho. Vos sabés que yo coloco las botellas de agua destapadas en algunas plantas para que no se me hele. Esto es así. ¿Es un buen método de control?
Y mirá, Es para la helada, ¿no? si querés digo yo algo y después te cedo el micrófono, Tincho. Yo pienso Dale, dale. que básicamente en algunos frutales, los cítricos, no te conviene estar colgándole botellas, ¿sí? Podés, con el peso mismo del agua, poder romper una rama y entran patógenos, ¿sí? Esto yo no lo recomendaría. Lo que sí, tener una fuente de agua cerca de la base que le dé el sol, que se caliente en el día y libere vapor, ¿sí? En la noche, madrugada, para que pueda tener un poquito el efecto de la helada. Pero hay otros métodos también. Tincho puede tirarnos un Sí. centro ahí. Sí, no, Marcelo, mira, como decía Martín, no creo que sea, digamos, realmente útil. Por ahí sí o sea, se suele ver, sobre todo en los cítricos, ¿no? O sea, esto de las botellas colgadas con el agua, pero, digamos, bajo el follaje de la planta, la botella no recibe la suficiente luz como para levantar temperatura, no lo veo que sea útil. Por ahí sería mucho más recomendable pensar en alguna malla antihelada, ¿no? O sea, cubrir bien con una malla antihelada que, como decíamos, deja pasar los haces de luz, genera más temperatura en el follaje y la va a proteger durante la noche. O sea, bien cubierto hasta el piso, como eso puede llegar a ser mucho más útil que colgar las botellas. Bueno, está bien, si ese es el... Pero se suele ver. Sí. Pero vos es que al principio ahí, creo que en unas anteriores, Leo había puesto una donde había un cítrico recubierto con con una manta antihelada, bien apretadita, como método de, digamos, de protección. Estamos hablando de huerta, pero también a veces queremos proteger los frutales. Según lo que dijo Tincho, digamos que no es la recomendación mejor que deberíamos tener. Deberíamos generarle como algún tipo de estructura como para que las hojas no se aprieten. ¿O cómo hacemos, Leo? Mirá, lo que dijo Tincho está perfecto. Lo que se muestra en la imagen es el cómo no hacerlo, porque la malla antihelada, si quieren volvemos unas filminas para que se vea, está puesta, son un montón de filminas. Fíjense, arriba a la derecha, es un cítrico que está totalmente apretadito. No está bien eso, ¿sí? Tendría que estar con más aire entre medio de las hojas, ¿sí? No tiene que estar tan apretado porque no se puede generar ese volumen de aire caliente, ¿sí? Con vapor de agua, etc. Si lo dejo muy apretado, ¿sí? No se genera el efecto, ¿sí? Como decían, de la inercia térmica, ¿sí? Se estaría generando lo contrario, no habría aire caliente y es contraproducente también, ¿sí? Hay que ponerlo más separado. Entonces, en un almácigo, en un cultivo, no debería tirarla arriba, debería hacerle, por ejemplo, en una huerta familiar, una huerta de casa, o de terraza, o de patio. Tengo ahí unos tabloncitos de acelga, unos tabloncitos de lechuga, debería hacerle como algún tipo de estructura, como si fuera un microtúnel, no tirarla arriba. Tal cual, tal cual. Perdón. Tincho. No, ahí se ve, digamos, esto que comentaba Marcelo me lleva a esta imagen arriba a la derecha, una manta antihelada, pero con una estructura, unos aros que permiten que no tenga contacto con el cultivo y a la vez que se genere un volumen de aire, una masa de aire que pueda, digamos, levantar temperatura y mantenerla durante la noche, que es cuando vamos a necesitarlo. Bien. Ahora, vos sabés que en esto que vos mostrabas de protección pasiva, ¿no? Algunas herramientas que nosotros utilizamos, o que nos estás mostrando que podemos utilizarlas para proteger todo lo que es la huerta de invierno, ¿por qué no funciona igual un invernáculo, un macrotúnel, como ese que vemos arriba, que un microtúnel? ¿Por qué no funcionan de la misma forma? Bueno, ahí me viene bien este gráfico para explicar un poquito cómo es esto de que se calientan las masas de aire, ¿no? O sea, el sol llega a la Tierra mediante haces de luz, ¿sí? Esos haces de luz, digamos, impactan sobre la superficie con, digamos, longitud de onda corta, y la Tierra o las estructuras devuelven a la atmósfera en longitud de onda larga.
esa longitud de onda larga, si está dentro de un invernadero o de una estructura que permite mantenerlo, digamos, en su interior, no lo devuelve rápidamente a la atmósfera, va a mantener la temperatura, ¿sí? O sea, acá se ve en este dibujo como, digamos, los rayos de sol atraviesan la estructura de un invernadero, en este caso, calienta la masa de aire dentro del invernadero y después lentamente durante las horas de frío las va a ir entregando esa energía a la atmósfera. Pero bueno, por eso, si, el famoso efecto invernadero, ¿sí? Que también se produce, por ejemplo, yo recordaba las noches claras, ¿no? O sea, noches muy claras, digamos, es más fácil que caiga una helada, ¿no? O sea, el frío es como que digamos, los rayos de longitud de onda larga que emite la Tierra rápidamente se van a la atmósfera a superficies altas. En cambio, los días más nublados, como que la temperatura se mantiene más. Tengo una consulta, Tincho. Ahora que vos mencionás y pusiste esas fotografías ahí arriba o esos croquis de diferentes estructuras, ¿incide la forma de la estructura en el volumen de masa de aire caliente que voy a colectar o es lo mismo? Simplemente cambia nomás la figura. No, las figuras que están arriba son de distintos formatos de invernadero. Eso está pensado para captar la mejor o la mayor cantidad de horas de luz dependiendo de dónde nos encontremos. O sea, la orientación del invernadero, como nombrábamos antes, lo ideal sería que sea de este a oeste, cosa de absorber la mayor radiación durante el día. Pero por ahí vos te estás queriendo referir a las distintas estructuras, ¿no? O sea, no es lo mismo un macrotúnel que un gran invernadero o un microtúnel. La cantidad de masa de aire que va a tener dentro uno y otro va a ser distinta, entonces también va a ser distinta, digamos, la masa de aire que se va a calentar. Y digamos, los cambios de temperatura también van a ser más abruptos, ¿sí? Bien, entonces por eso es que no funcionan igual, ¿no? Un invernáculo, claro, un macrotúnel que un microtúnel. Y esto tiene que ver claro. con lo que me comentaba Leo, me estuvo comentando, y de hecho está la pregunta, tenemos un oyente a través de YouTube que hace esta consulta, y es para Leo, si conviene abrir sobre toda esta estructura, porque normalmente lo que más se utiliza en una huerta familiar, a veces no es tan fácil tener este tipo de estructura, pero sí se utiliza lo que es microtúnel. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Porque me están hablando, están recién escribiendo en el chat, hablan acerca si hay que airear o no, si hay que ventilar, qué pasa con los hongos. Hay otros que le gotea el techo. ¿Por qué gotea el techo en un microtúnel? ¿Qué hacemos con eso, Leo? Es una muy buena pregunta y es un problema que se genera siempre que tenemos los almácigos cubiertos, ¿sí? Cuando empezamos los cultivos, que al principio lo dijimos, cuando depende si empiezo la huerta con especie de invierno, pero se me atrasó la siembra, puedo hacer almácigo cubierto. Pero hay un problema que se genera, generalmente cuando usamos polietileno plástico, ¿sí? Para hacer ese microtúnel, o quizá una caseta pequeña, lo que pasa es que se calienta muy rápido, ¿sí? Si lo dejamos cerradito, en el día se calienta muy rápido y el volumen de agua que hay no se puede escapar. Entonces tenemos un efecto invernadero complicado. Es una alta temperatura, ¿sí? De golpe, mucha humedad, y eso te produce problemas con hongos, ¿sí? Hay complejos de hongos que pueden afectar, como por ejemplo la parte de la raíz y la base de los plantines, el famoso fenómeno de dumping off, o volcamiento. Son complejos de hongos que hay en el suelo, por lo general, o cuando usamos estas bandejas de siembra reutilizadas, ¿sí? Así que ojo con el tema de reutilizar, a veces hay que lavar bien, y también podemos tener otro tipo de problema con la parte aérea, ¿sí? Si nosotros regamos o si nos gotea, ¿sí? Esta condensación de humedad que hay, nos empieza a gotear, nos puede producir otro tipo de hongo en hojas que se llama oidio, ¿sí? Son hongos parásitos que nos complican mucho el cultivo, ¿sí? Lo correcto sería ir ventilando en el día, ¿sí? Más que nada con el polietileno. Con malla antihelada se puede abrir un poco para que corra aire, pero el exceso de humedad se
digamos, que se va eyectando, digamos, de la malla antihelada. Y por eso es la funcionalidad. Con polietileno es más difícil, ¿sí? Queda muy englobado todo eso y nos complica el inicio del cultivo. Bien, así que en definitiva, sea que sea un invernaculito hecho en casa o más grande, sea que sea un macrotúnel, o sea que utilicemos en nuestra huerta, en la terraza, en el balcón, o donde tengamos nosotros la huerta, si vamos a utilizar, digamos, este tipo de herramientas que tienen una cobertura plástica, sí deberíamos estar ventilándolo porque vamos a tener estos problemas que mencionabas vos y que en realidad Paula estaba a través del chat marcando, ¿no? Que tenía, si había que ventilar o no, porque iba a tener problema de hongo. Y este mismo fenómeno de goteo se produce por esto que vos mencionás. Al no haber ventilación, hay condensación y formación de hongo. Vos es que me quedó una preguntita pendiente, porque hablaban de estructuras que podemos utilizar nosotros. La media sombra para un microtúnel, ¿la puede utilizar? Porque es una cobertura en realidad que me puede llegar a proteger el cultivo. Y mira, la media sombra por lo general se usa en épocas estivales, ¿sí? En primavera, como raro, o verano. En verano se usa mucho para atenuar la radiación, ¿sí? Lo que hacemos en invierno es todo lo contrario, estamos complicando el cultivo porque no está entrando la radiación y no nos calienta el cultivo, ¿sí? Nos complicaría usar media sombra. No es recomendable, ¿sí? Bien, excelente. Vos sabés que tengo una pregunta también para Tincho, de un oyente que está en Neuquén. Dice, en el sur de Neuquén de noche hay que ponerle una fuente de calor al invernadero, Tincho. Bueno, ahí un poco lo comentaba Martín, ¿no? O sea, zonas cuanto más frías son, digamos, por ahí haya que acompañar un poco esa temperatura con alguna de las herramientas que estuvimos viendo. Siempre, digamos, focalizamos en hacer los cultivos que se adaptan mejor a la zona, ¿no? O sea, a la zona y al frío en esta época. Entonces, digamos, no es que se nos van a morir los cultivos de invierno por el frío. O sea, lo que nosotros hacemos es protegerlos, darles más temperatura para que el crecimiento sea más rápido. Distinto es si estamos hablando de un cultivo estival que lo queremos hacer en invierno. Y ahí ya le diría que no, que ni lo intente porque no es económicamente viable, no es biológicamente, digamos, bueno querer forzar semejante cultivo. Casi que me estás contestando la pregunta que te iba a hacer recién. Acerca, vos sabés que tengo un pequeño invernaculito muy sencillo en casa que me he hecho, y el tomate que viene en producción ya tiene algunos tomatitos digamos, del tamaño de una ciruela, un poquito más grande, así que como tengo esa estructura, me voy a estirar a tener tomate en invierno. Y yo te diría que no, porque realmente en esta época ya digamos, el tomate no te va a dar, digamos, esos tomates no van a madurar, te van a estar ocupando un espacio productivo que podrías usar para hacer otro cultivo, y a la vez se te van a enfermar y demás. Martín por ahí tenía algo para acompañar acá en esta contestación. La verdad que no es recomendable, más con lo que vos planteás, Marcelo. Si vos te estás saliendo de verano y te quedó alguna planta, ese fruto, por la falta de calor, no te va a madurar, ¿sí? Y no hay forma de forzarlo, solo con fuentes activas, y ya es un costo, como decía Tincho, muy elevado. No es recomendable, tendrías que irte a otra latitud, ¿sí? Pero sí, lo que se suele hacer es adelantar los cultivos de verano, ¿sí? Julio y agosto, con plantines, pero eso es otro cantar, ¿sí? Ahora estamos hablando de lo que va sobreviviendo de verano. Por lo general, también hacen la misma pregunta con el zapallo. No va, ¿sí? El frío te frena todo y la falta de radiación, de luz, también complica, ¿sí? Fíjate que, no lo perdón, intento. fíjate que en la imagen de la derecha, con toda la protección, en invierno, el tomate se heló, ¿sí? Puedes tener una helada.
un descenso de la temperatura muy brusco, y por más que pongas malla antihelada a 2,5 metros, tenés el invernadero bien cerrado, siempre puede salir mal. Mi recomendación es que si estás, primero que es huerta familiar, lo tuyo, te conviene dedicarte a lo que es más de estación, ¿sí? No gastar energías y quizá dinero en ese tipo de empresas, digamos. Está bien. Bueno, gracias por la respuesta, así que no vamos a continuar con la empresa del tomate en este sentido en casa. Pero tengo una consultita. Vuelvo un poquito atrás a la estructura, no hace falta que vuelvan con la filmina, pero es para Tincho. Me preguntan si cuando llueve tiene que levantar la manta antihelada. Bueno, en realidad no haría falta, o sea, no influye, o sea, la manta antihelada es una malla, digamos, que es semipermeable, entonces no sería necesario desde mi punto de vista. Bien. Sí, o sea... Ahora tengo otra No, consulta. Si no tengo posibilidades de tener un invernaderito, un macrotúnel o un microtúnel, por una cuestión de espacio, lógica de espacio, en el terreno que uno tenga, en el balcón, la terraza, o por una cuestión de que no dispongo de esos materiales. En la zona donde uno vive a veces es difícil acceder a los materiales, no se encuentran o son costosos. Estoy al horno, digamos, no puedo proteger el cultivo, se me acabaron las herramientas si no tengo invernáculo, macrotúnel o microtúnel, Leo. ¿Cómo hago? Y vos pensás que en la huerta familiar tenés opciones. No hace falta estar gastando dinero, podés usar materiales que los mismos promotores de ProHuerta nos han enseñado durante muchos años, en las escuelas también se ve. Lo primero y principal es que iniciar el cultivo lo podés hacer con mismo botella o recipientes, como se ve en las fotos. Podés hacerte una caseta como figura abajo con algún plástico, no necesariamente el polietileno que se consigue en las agroquímicas, sino que directamente algo que pueda reciclar, ¿sí? Pero por lo menos para iniciar los cultivos, ¿sí? Cuando ya iniciaste los cultivos, ¿sí? Acuérdense de ventilar, ¿eh? Cuando iniciaste los cultivos y los tenés que, tienen un gran porte, los podés llevar a tierra, podés proteger también el suelo, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que la helada también es un tema de, cuanto más grave, por falta de humedad? Se puede proteger el suelo para tener menos pérdida de humedad, ¿sí? Y ganancias de temperatura mismo con coberturas de tipo orgánica. En la próxima creo que está el Tincho. Fíjense que hay distintos tipos de cobertura de suelo, que se usan mucho, más bien en la huerta agroecológica, y son muy recomendables porque mantienen el suelo vivo, ¿sí? Es un concepto que se usa mucho hoy en día, se está como volviendo a darle importancia, el tema de los abonos orgánicos, la cobertura, ¿sí? Orgánica, como para mantener un poquito la temperatura, ¿sí? La humedad, que no haya también un exceso de humedad, y hay que ver el tema de qué tipo de cobertura puedo usar. En las imágenes lo que vemos son materiales fibrosos. Tenemos paja seca, hay pasto seco también, algo de viruta de madera. ¿Sí? En lo posible buscar tipos de residuos, ¿sí? Que hayan frenado su proceso de composición, ¿tá? Para no generar un problema más a la planta. ¿Sí? Así que cuando hablas de cobertura, en encuentros anteriores se habló de este tema, ¿no? De una cuestión de humedad, de una cuestión de malezas también para que no haya crecimiento, pero en este caso estamos aplicando la cobertura para una cuestión de temperatura. Ahora, para que mantenga esa temperatura y digamos, de alguna forma, no afecte tanto el desarrollo del cultivo, ¿qué espesor, qué diámetro, qué porcentaje de cobertura debería usar mínimo para que en realidad cumpla el efecto de proteger al cultivo contra las bajas temperaturas? Es una muy buena pregunta y en la que mucha gente suele tener problemas, porque también está el espesor, con si yo estoy usando un material que todavía tiene algo, está en proceso de composición. Si no frenó del todo, y cuanto más grueso es, más complicado está la planta, ¿sí? Por lo general, se habla de 5 centímetros, no más que eso, dependiendo del material también. Si estoy hablando de un chipeado de madera, por más que esté bien seco, ¿sí? No tiene que ser tan de gran espesor, ¿sí? Paja seca, por ejemplo, puede tener un poquito más de espesor porque tiene más intercambio de gases, ¿sí? Con la tierra y la atmósfera. En lo posible hay que buscar eso. Acuérdense que la helada, ¿sí? La bajada de temperatura, ¿sí? La helada que vemos, ¿sí? Los primeros 5 centímetros, que es lo que más va a afectar no solo la parte aérea, sino la parte de las raíces, ¿sí? Las raíces no tienen que verse tan comprometidas. Esto también protege las raíces, ¿sí? Bien, y tengo una consultita.
Tengo algo de plástico. Ahí dando vuelta, plástico de silobolsa, que puedo llegar a tener, que me pueden llegar a dar. Digamos, cumpliría la misma función utilizar un plástico que la cobertura, porque en definitiva es cobertura, no será orgánica, pero utilizaré el plástico. Es lo mismo, puede utilizarlo para que No, cumpla este propósito. no, no, en realidad tenés algunas funciones que sí y otras que no, pero por ejemplo, la cobertura orgánica, si materiales orgánicos, lo que te impide es que algunas malezas no crezcan, retrasás un poco, el plástico no te impide crecimiento de nada más, ¿sí? Y no te impide el intercambio gaseoso, entonces vas a tener un problema de mucha humedad en el suelo, ¿sí? Hay que tener cuidado con el riego, ¿sí? Y aparte que puede levantar mucho la temperatura, con plástico, por ejemplo, negro, ¿tá? En algunos casos se usa, pero yo no lo recomiendo. Sí, más que nada para huerta familiar, traten de usar materiales orgánicos, algo que después piensen que como es orgánico, pues se puede introducir al suelo, ¿sí? Se incorpora como materia orgánica. ¿Sí? Estamos protegiendo también la flora, ¿sí? Los hongos, las bacterias, la micro y la mesofauna, piensen en las lombrices. Va a estar mucho mejor con una cobertura orgánica que con un plástico, ¿se entiende? Digamos que este método aplicable para lo que es cobertura de origen orgánico, también lo puedo hacer en una huerta en maceta, en balcón, en terraza, lo puedo aplicar de lo mismo, ¿no? No solamente en suelo, sino también en algún tipo de recipiente o receptáculo donde haga una huerta un poco más reducida. Tal cual, Marcelo, es lo mejor que podés hacer en una maceta es ponerle cobertura. Porque vos pensás, si yo hago una huerta en suelo, ¿sí? Yo le estoy dando un poco de agua, tiene lluvias y también la ascensión de agua por parte de la napa, ¿sí? En esta zona es tremenda la cantidad de agua que hay en el suelo. Pero en maceta yo le estoy dosificando el agua, ¿sí? Me olvidé de regarlo y necesito que algo frene la evaporación de ese suelo a la atmósfera. Y la cobertura te ayuda mucho. Ahora, es un método que yo lo recomendaría mucho también para invierno, tanto como para verano. Verano cumple el rol inverso, que te baja un poco la temperatura por parte de la radiación, digamos. Bien, así que el beneficio es para las dos campañas, ¿no? Primavera-verano, y no solamente en lo que vos mencionás, sino incide muchísimo en la temperatura. Ahora, vos sabés que Tincho Martín me comentó también, hablando con él, y ahora lo voy a dejar que entre ustedes lo diluciden a ver si es tan así, que el aporte de materia orgánica sobre un suelo rico o un suelo fértil, eso ayuda también como protección de cultivo, porque en realidad al haber tanta actividad microbiológica se genera algo de temperatura por esa actividad, por esa riqueza de suelo, más allá de la cobertura. Esto es así. Digamos que aumento la fertilidad, hay aumento de microorganismos y puede llegar a variar la temperatura del suelo y lo utilizo como elemento de protección. Martín. Sí, Marcelo, así como decís, o sea, el hecho de que el suelo esté vivo, de que haya mucha actividad biológica, lo veíamos hoy, o sea, si bien la temperatura nos va a influenciar y va a disminuir esa actividad biológica, es mucho mejor que esté activo el suelo, que esté vivo y en movimiento, que sea un suelo quieto y muerto, digamos, ¿no? O sea, que no sea solo sostén. Y además, o sea, el hecho de que estén aportando nutrientes y de que se estén dando esas interacciones, imagínense las micorrizas, ¿no? O sea, los hongos en el suelo, va a hacer que nuestro cultivo esté mucho mejor nutrido y como hoy decíamos, un cultivo mejor nutrido también va a ser más resistente, entre algunos de los factores a la temperatura, ¿no? O sea, más hidratado, un cultivo más turgente y, digamos, bien nutrido. Hay algunos autores que nombran algunos nutrientes como el fósforo, el potasio, que, digamos, trabajan ahí en las membranas celulares y que, digamos, le dan más resistencia al frío en los cultivos. Pero bueno, nosotros en las huertas orgánicas siempre hablamos de que la nutrición tiene que ser integral, ¿no? O sea, y eso es lo que sucede en un suelo vivo, con toda esa microfauna, microflora, bueno, todo lo que estuvo nombrando Martín hoy en la charla, va a ser un gran aporte para que el cultivo esté fuerte y resista al frío. Qué interesante esto que vos estás mencionando, Tincho, porque a veces viste que relacionamos cultivos protegidos con ¿qué? Con estructuras, ¿no?
como veníamos viendo, con la estructura de invernáculo, con la estructura de macrotúneles, microtúneles, malla antihelada, bueno, u otro tipo de elementos que sabemos que vamos a proteger. Pero en realidad, cuando nos ahondamos un poquito más en lo que significa cultivos protegidos, tiene que ver con un montón de cosas más. Tiene que ver con lo que mencionaron, con el riego o con la cantidad de agua que nosotros tenemos disponible para la planta en suelo. Eso va a permitir que haya determinada humedad relativa en ambiente para que justamente la helada, blanca o negra, no les afecte de manera tal de que el cultivo ahora quede trunco en ese momento. O también la riqueza del suelo. La verdad que todas estas cosas suman un montón, porque uno piensa, ¿no? O me pongo a pensar yo, uy, no tengo invernáculo, o no tengo tal estructura. Digo, se me acabaron las herramientas. No, las herramientas son un montón, porque apuntan también a prácticas, ¿no?, que hacen a la protección del cultivo. Me quedó una pregunta pendiente para vos, Leo. Me quedó una pregunta pendiente que surgió en el chat. Tengo las plantitas hechas en la huerta, ya la trasplanté. ¿Qué pasa si le pongo una botellita? Y dada vuelta, la corto, le pongo como capuchón, como si fuera un mini invernadero, a esa plantita trasplantada. Mirá, Sí, anda. sí, ¿sabés? Anda, pero es como decíamos con la imagen del cítrico con la malla antihelada, muy apretado. Hay que tener en cuenta que hay que dar un poco más de espacio, ¿sí? No una botellita, y tratar de en el día levantarla esa botellita, correrla, para que la planta pueda intercambiar gases, ¿sí? Y no se acumule tanta humedad, ¿tá? Y no note tanta temperatura, ¿sí? Porque va a tener una alternancia muy brusca de temperatura en el día y la noche, que no la va a favorecer, ¿sí? Sí, sirve totalmente. Las imágenes que teníamos antes lo muestran, pero bueno, recomendamos que también, con lo que son las especies de estación, lo puedan hacer mínimamente como plantín, y después cuando la lleven a tierra, ¿sí?, con un tamaño un poco más grande, la planta misma encuentre su camino, se rectifique un poco, genere estructuras como para soportar un poco más frío, ¿sí? Pero está buena la pregunta, sí, se puede usar. Pues es que están preguntando, estoy levantando una pregunta del chat, donde dice, hay un oyente, que es un oyente en realidad, uno que está mirando, porque es un micro de radio, dice, las hojas del ajo se me están poniendo amarillentas, las tienen un microtúnel, ¿es normal en esta época? La pregunta sería, si tiene que ver por un exceso de humedad, tiene que ver por una déficit de nutriente o temperatura. No sé qué opinan ustedes en este caso, que tiene ajo en un microtúnel con hojas amarillentas. Me parece que si no está ventilando puede ser un exceso de temperatura y humedad, ¿sí? Necesitaría estar más expuesto al frío. Hay que ver el estado fenológico también de la planta, ¿sí? Porque a simple vista no podemos diagnosticar tantas cosas, pero puede ser porque no esté ventilando, puede ser porque haya un microambiente muy caluroso y húmedo, ¿sí? Puede tener un problema fúngico también. Bien. Hoy nombrábamos, sí. Perdón Marcelo que interrumpa, pero hoy nombrábamos el ajo no necesita, digamos, estar, digamos, cubierto, que la temperatura sea más alta, como que se adapta muy bien a las temperaturas frías, entonces no veríamos la necesidad de ponerlo bajo un microtúnel. Tal cual. Bien, no sería necesario utilizar un microtúnel justamente para el ajo. Hay una pregunta, Leo, para vos, que hoy estabas hablando acerca de la cobertura, ¿no?, de proteger los hongos. Uno menciona, por un lado se advierte del exceso de humedad y los hongos que puedan surgir, y por otro, que hay que proteger a los hongos cubriendo el suelo. Digamos que hay diferentes tipos de hongos, ¿verdad? Tal cual, sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es mejor? Claro, hay hongos que afectan debido a la humedad. Y después en otra pregunta dice, bueno, usamos la cobertura para cuidar ese hongo. ¿Qué hacemos con el hongo? ¿O son diferentes hongos que afectan de diferentes formas a las plantas? ¿Estamos hablando de hongos comestibles acá? No, hongos de suelo, ¿no? Hongos de suelo. Sí, ahí entendí la pregunta. Sí, tenemos distintos tipos de hongos, obviamente. Hay hongos que con determinadas situaciones que se dan, alta temperatura, ¿sí? Mucha humedad, vamos a tener un problema. Estamos hablando del polietileno, ese es el caso que estabas nombrando. Y un suelo que está contaminado, también el sustrato que usamos para plantines. Son casos capaz muy específicos. Cuando hablamos de cobertura en el suelo, lo que hacemos es
darle como un plus, ¿sí?, de ganancia, porque estamos cuidando todo un microambiente ahí. Si toda esa biota que hay en ese suelo la estamos cuidando, y cuanto más diverso sea ese suelo, más vivo, más diverso, más se controlan estos patógenos, ¿sí? Cuando estamos hablando del invernadero bien cerradito, sin ventilar, estás básicamente propagando a este complejo de hongos que van a afectar a este plantín. Y aparte estamos hablando de plantín, ¿sí?, no planta adulta, ¿sí? Ese caso era para almácigos. Fíjate que en almácigos es muy común el tema de dumping. Creo que con eso le puedo responder, porque es muy diferente el caso. Sí, entiendo la respuesta, ¿no? Por un lado, hay que tener cuidado con cómo fomentamos el ambiente, porque lo que podemos hacer es fomentar hongos que son que no van a actuar sobre la planta, como el caso de los Pythium, el complejo de Pythium que vos decías en un almácigo, y hay otros que sí hay que proteger, que es el conjunto de micorrizas, tricoderma y demás, que eso lo podemos hacer a través de la cobertura, ¿no? Pero sí hay en cuenta que hay hongos que traen beneficio a las plantas y a los suelos, y hay otros hongos que, dadas las condiciones, son oportunistas, aprovechan y pueden generar daño en un almácigo. Sería así, más o menos la respuesta. Una cuestión es que la cobertura orgánica deja que haya intercambio gaseoso, así que no sería también un ambiente excesivamente húmedo como el del invernadero tapado, ¿sí? El almácigo tapado, ¿sí? Bien, hago una consulta para Tincho, que también está ahí en el chat. ¿Qué pasa si utilizo solamente el plástico como techo? Sin dejar, entiendo, sin dejar nada a los costados. ¿Sirve? Bueno, claro. No, claro, sin dejar nada a los costados, lo que pasa es que la radiación se va a ir mucho más rápido, va a volver a la atmósfera mucho más rápido, ¿sí? O sea, por eso es importante, digamos, mantenerlo cerrado durante la noche. Durante el día se lo puede abrir y orear, digamos, en caso de que sea un invernadero chico, eso es más importante. Esto por ahí es interesante nombrarlo, o sea, cuanto más chico es el espacio que vamos a estar trabajando, sea para, digamos, el elemento de protección que estemos utilizando, sea la botellita como nombraba Martín, o algún botellón de agua. Después pasamos por ahí al microtúnel o macrotúnel o invernadero. Cuanto más chico es el espacio, el ambiente que vamos a estar manejando, más son los cuidados que vamos a tener que tener en lo cotidiano, ¿no? O sea, esa sería un poco la respuesta. O sea, si el invernadero queda abierto durante la noche, rápidamente la energía obviamente va a volver a la atmósfera. O sea que, aunque lo utilicemos como techo de cobertura, digamos que no tiene demasiado sentido utilizarlo, ¿no? Es preferible quizás una cobertura vegetal que utilizar o hacer un gasto sobre ese sistema. Por ahí habría que modificarlo como si fuera un microtúnel. Una pregunta más para ustedes. Con respecto al viento, se habló de la temperatura, se hablaron de otras cuestiones, pero ¿qué método tengo contra el viento? Por ejemplo, en la zona de la costa, ustedes saben que es muchísimo el viento que hay, o un balcón, o una terraza, o si nos vamos más al sur, la incidencia de viento es muy importante. Bueno, ¿tengo algo, puedo hacer algo cuando hay demasiado viento? ¿Qué efecto, el efecto que produce, que habías dicho vos, Tincho, de las plantas crecen más rastreras? ¿Qué hago? Claro, bueno, ahí, Marcelo, obviamente hay distintas estructuras que podemos armar en función del espacio que tengamos. Hablábamos hoy, si son campos grandes, el hecho de buscar una cortina forestal o hacer algún cerco vivo, ¿no? O sea, en muchas huertas se utilizan, digamos, cercos con aromáticas o especies nativas, ¿no? El encuentro anterior, algo de eso también se estuvo trabajando. Y si no, también podemos usar estructuras artificiales o barreras con cañas, ¿no? O sea, hacer estructuras con cañas que impidan ese excesivo venteo. Y también el uso de microtúnel o macrotúnel o invernaderos ayuda en este sentido. En el caso de terrazas, bueno, buscaremos y utilizaremos los materiales que tengamos posibilidades, ¿no? O sea, ahí en las imágenes se ve, digamos, la ubicación de los microtúneles en sectores más protegidos del viento también. O sea, reciben buena insolación, pero
tienen paredes que digamos, reparan del viento, o algunas digamos, barreras, como se pueden ver en la imagen de abajo a la derecha, donde hay cercos vivos o algunos arbustos o frutales, no sé bien qué son ahora, pero digamos que digamos, claramente van a estar protegiendo de los vientos fuertes. Bien, excelente. Bueno, así que más o menos han hecho un paneo de lo que significa, de todo lo que en realidad tiene que ver con cultivos protegidos. Hemos visto métodos pasivos, algunos métodos activos, algunas estructuras. Si tuviera que quedarme con algo, ustedes tuvieran que darme 2 o 3 herramientas. ¿Qué herramientas me darías, Martín, en este sentido para decir, bueno, voy a utilizar tal herramienta para proteger los cultivos en invierno? Una huerta familiar, de traspatio, una huerta urbana, en terraza o demás. Bueno, en caso de que tengamos la posibilidad de acceder a alguna estructura, vimos hoy que por ahí hacer un microtúnel o un macrotúnel, o un pequeño invernadero, depende, digamos, la capacidad de cada uno, puede ser una alternativa, ¿no? O sea... Tengo una consultita cuando vos decís estructuras de polietileno. Suponte que yo consigo, no son todos iguales, vos mencionaste que hay diferentes características. Hay algunos que vienen con protección UV y otros que se llaman cristal. Si tuviera la posibilidad de elegir, ¿cuál elegiría? ¿O cuál debería elegir? Bueno, yo elegiría el de protección con UV, ¿no? Bien, excelente. Leo, me tengo que quedar con 2 o 3 herramientas para poder decir, bueno, puedo proteger el cultivo en invierno. Mirá, primero y principal, lo que nombramos al inicio fue especies, ¿sí? Tenemos que saber qué especies usar de estación, cultivar especies de estación, no tirarnos a hacer algo estival cuando estamos con época fresca. Después el tema de las coberturas, me parece importantísimo, cobertura del suelo, cuidar el suelo, las raíces de las plantas, y con eso de la mano, la nutrición y el balance hídrico, ¿sí? Ni estar secos ni estar anegados. ¿Sí? Hay que cuidar el tema de balance hídrico. Acuérdense de ventilar los invernaderos, ¿sí? Bien, excelente ahí la acotación. Bueno, César, estamos en tus manos, como habrás visto, hemos tratado de abarcar todo lo que tiene que ver con cultivos protegidos. Ahí los muchachos están muy afilados en este sentido, tratamos de tirar algunas preguntas del chat, de responderlas. Así que bueno, me parece que quedaron unas cuantas herramientas, ¿no?, para tener en cuenta en una huerta familiar. Quedaron bastantes y también he estado pensándolo para distintos ambientes, ¿no? Algo que tratamos de trabajar durante todo este ciclo de encuentros, pensar la provincia de Buenos Aires en toda su diversidad, tanto desde lo geográfico como también desde lo social. Y hoy nos faltaba uno de los integrantes de este equipo, que es Nico Fortunato, pero nos pudo hacer llegar un material. Si les parece, vamos a ir compartiendo como todas las semanas. No sé si ustedes se engancharon a los encuentros anteriores, pero siempre contó sobre una especie, una práctica en el territorio, los promotores, promotoras. Acá la primera con chicos de escuela, con chicos y chicas de escuela primaria, una promotora de ahí del partido de Varadero que trabaja con Nicolás Fortunato. Nos armó un videíto con algunas experiencias de los chicos trabajando con lo que ProHuerta divulga y acompaña. Así que yo voy a ir compartiendo pantalla durante unos 3-4 minutitos y también vamos viendo si van surgiendo nuevas preguntas para hacer el cierre del encuentro. Así que si no me falla nada, pongo a compartir. Un saludo para quienes están disfrutando de este maravilloso encuentro. Mi nombre es Verónica y soy docente formando parte de un equipo de docentes de la escuela número 11 en Alsina, partido de Varadero. Estoy agradecida por esta oportunidad de mostrar la experiencia con los peques del armado de una huerta en casa. Nuestro objetivo con la docente, la señora Ana Rodríguez, es promover en estas pequeñas generaciones la necesidad de armar una huerta en casa
para experimentar el proceso de germinación de la semilla hasta obtener el producto natural, sano, fresco y económico en la mesa. También enseñarles la importancia de cuidar la tierra, devolviendo a ella lo que nos regala con el preparado del compost. También a cuidar la semilla y el proceso de crecimiento de las plantas. Hace varios años que trabajamos en proyectos con la huerta en la escuela y cada alumno trabaja la tierra. Cuando llega el momento de la cosecha, preparamos recetas juntos y disfrutamos exquisitos platos. Pero bueno, en este momento tan especial de pandemia lo hacemos desde casa, con la gentileza que caracteriza a la familia de este querido pueblo. Agradecemos también a Nicolás y a su equipo por la ayuda incondicional que siempre nos brindan, y a todos los que hacen posible este momento tan necesario para poder aprender más y para poder nutrirnos de conocimientos y así seguir trabajando con los alumnos desde la escuela. Bueno, sin más preámbulos, disfrutemos de un video que nos regalan estos pequeños gigantes huerteros. Muchas gracias. Qué laburo, ¿no? Que se mandaron ahí los chicos de la escuela. Y teníamos también, si me permitís, Marcelo y Martín. No solo Nicolás se trajo algo de su trabajo, sino Martín, Leo le han dicho, ¿no? Nosotros su segundo nombre para no confundir tanto. Nos trajo un video de un promotor de ahí de Maquinista Sabio en Escobar, de Jorge, que en 4 minutos compila, creo, estos 5 encuentros que hemos hecho, ¿no? Desde el cuidado del suelo hasta tanto la cuestión de la biodiversidad, la asociación de cultivos y justamente cómo pasar del plantín a la siembra. Así que, ¿les parece? Lo compartimos y ya después tenemos el cierre. No sé si ahí el conductor está de acuerdo. Dice que sí. Bueno, déjenme un segundito, tarda un poquito más. Tenemos ahí para ponerlo, si no va a repetir de vuelta el mismo. Lo vamos poniendo en fila y sale. Hola, mi nombre es Jorge, soy promotor de ProHuerta y me pidieron que haga un pequeño video para explicar cómo hacemos el cultivo con el suelo protegido. ¿Y qué significa el suelo protegido? El suelo protegido es tratar de conservar las condiciones justamente para que ese universo de seres que están ahí en el suelo puedan seguir viviendo y puedan seguir desarrollándose. Yo siempre digo que en realidad no cultivamos
una especie en particular ni un cultivo en particular, sino que lo que tenemos que hacer es intentar cultivar un suelo. Si cultivamos un buen suelo, seguramente vamos a poder cultivar cualquier otra cosa arriba de él. Hemos tirado algunas de las hojas y ramas de la poda de unos árboles que había acá alrededor y lo hemos mantenido tapado. Y vamos a proceder ahora a remover el suelo. Esto para acá. Quiero mostrarles cómo hacemos nosotros para remover el suelo, lo que llamamos puntear. Entonces, primera forma de proteger el suelo es tratar de preservar la existencia de los microorganismos. Como verán, este es un suelo, un pedazo de tierra no muy bueno, hay un relleno de piedras abajo, ahí empiezan a aparecer los organismos de los que hablábamos, en este caso lombrices, los que son visibles, la mayoría de ellos no lo son, no los podemos ver. Esta es la historia, lo damos vuelta, o lo movemos, simplemente ahí. Esta es la forma, la que a nosotros nos gusta hacer. De esta manera, sin darlo vuelta, el suelo queda tal cual estaba, los microorganismos en sus primeros 10 centímetros, que es donde las raíces van a llegar. Van a ver ahí cama de pollo sobre cascarilla de arroz. ¿Ven cómo el suelo ha mantenido la humedad? ¿Cómo se mantiene? Bueno, mirá lo que es esto. Esto hay que. Son plantines hechos en placa y luego repicados en maceta. La diversidad de la que hablábamos, borraja, puerro. La borraja nacieron sola, de una maceta de puerro, y la vamos a dejar, no la vamos a sacar. Se pone la selga, estamos haciendo una asociación para mantener esa diversidad de la que hablábamos. La selga, y ahí está. Estamos tapados, siempre tapados. Y en parte, lo que se puede en este breve video, esto es lo que es a nuestro entender un suelo protegido. Impresionante, Leo. Gracias por pasarlo. Bueno, es como en 4 minutos como condensaba 5 encuentros, ¿no? Hasta de los plantines, hasta mostraba una parte, lo cortamos porque era un poco más largo, que se veía ahí cuando dio vuelta, que es lo que no había que realizar. Justamente decía, no hagan esto en la huerta porque daban vuelta a los microorganismos y con qué facilidad iba removiendo. ¿Quedó algo, don Marcelo, de dudas, consultas, alguna cuestión para el cierre? Mi querido César, yo creo que estamos, más o menos hemos llegado, y aparte con este último video de César, casi que no podemos seguir hablando nosotros, ¿no? Tendrían que consultarlo a César, ¿no? Es un consultor, digamos, de todo lo que son las capacitaciones de ProHuerta. Pero bueno, si quedó alguna duda, se puede contactar con respecto a lo que es cultivos protegidos con algún técnico de la zona, o bien, quedaron disponibles ahí los mails nuestros para contestar a cualquier consulta que tengan con respecto a este tema u otros temas. En realidad es muy amplio, cuando uno quiere empezar a tocar, no sabemos qué tocar, pero tratamos de tocar lo que quizás más afecta a una huerta familiar, una huerta de traspatio, periurbana. Así que un poquito fue lo que se trabajó y esperamos que haya sido, como es, de beneficio a las personas que lo vieron. Buenísimo. Bueno, entonces recordamos, estuvieron ahí Marcelo Margarido de Las Flores,
un poco en la conducción, haciendo las preguntas, haciendo las veces de público también. Martín Diano de Delta Frontal. Martín, ¿Leandro o Leonardo? Leónidas. Leónidas, es verdad. Martín Leónidas Kandrachov, que es de Escobar. Y estuvieron, bueno, Fátima Cano acompañándome en toda la cuestión del soporte técnico, la comunicación, y Ana Laura Rossi, que desde el Centro Regional Buenos Aires Norte. Intentamos con ella un poco acompañar a los chicos en el armado de la jornada, que estuvo bastante tranquila y divertida también, ¿no? Con esta dinámica que le han dado. Recuerden que el próximo miércoles, 14 horas, hacemos el último encuentro, ya relacionado con la alimentación saludable, adelantándonos a lo que nos va a ir dejando la huerta para aprovecharlo como alimento, siempre en el canal de INTA AMBA. Y le vamos a tener un saludo grande tanto a Nico Fortunato, que se recupere pronto, y a Débora Más, que ha andado con cuestiones personales, que hoy no nos pudo acompañar. Será entonces hasta el próximo miércoles, y esperamos que disfruten el encuentro, que estuvieron en vivo, y recuerden que también pueden dejarnos consultas en la misma página de INTA AMBA o a los técnicos sobre cuestiones que no se hayan podido abordar durante esta horita y 20 que estuvimos conectados. Chao. Muchas gracias. Nos vemos.